Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que una vez más estamos en esta sintonía, estamos en este momento para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno que hayamos apartado este tiempo porque es un tiempo precioso. Dios nos está llamando cada día. Y hoy nos ha traído un mensaje que seguramente te va a proveer seguridad, fortaleza. El mensaje de hoy lo tenemos titulado Dios asegura protección, respaldo y fortaleza. Una vez más, el título, Dios asegura protección, respaldo y fortaleza. Y nuestro tema de hoy está basado en el Salmo 18, del 1 al 50. Son 50 versículos. El Salmo comienza con la palabra Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es una palabra preciosa. Hace unos días yo me desperté con esa palabra en mi corazón. Te amo, Jehová. Te amo, Dios. Te amo, Señor. ¿Cuántos pueden decir, te amo, Dios? La vida de David es una vida muy controversial. Él es un personaje muy controversial. Está en la boca de muchos. David, el rey David, el pastor de ovejas, aquel pastorcillo chaparrito que mató a Goliat, el gigante, con una honda, con una piedra. Qué escenario, qué historia tan interesante. Desde que me acuerdo cuando llevaba a mis hijos a la escuela dominical, a ellos les hablaban de esa historia. Yo creo que me hubiera encantado haber escuchado esa historia cuando era yo niño. Los tiempos son de Dios, pero David es un personaje histórico. Los libros de historia, las bibliotecas, la cultura general hablan del rey David, el rey de los hebreos. El rey David es conocido en los libros de historia. En Wikipedia se habla del rey David. Y si hablamos de historia, ¿quién fue este rey David? Pues ahí en la escritura, la palabra de Dios, está registrada la historia, parte de la historia del rey David. Y nos dice pues que era un hombre, era un joven, era un pastor de ovejas, muy valiente. Su vida se asemeja un poco a la vida de José, el hijo de Jacob. José el soñador, también hay mucha historia sobre este otro personaje, pero David era un pastor de ovejas. El profeta Samuel fue movido por el Espíritu para que una vez que el rey que escogieron, los pueblos, el pueblo de Dios pidió un rey y les dio a Saúl, pero Saúl cayó de la gracia. Entonces Dios escogió a David. Pero Saúl era el ungido. Entonces David tenía la promesa, pero iba a pasar mucho tiempo. Dios iba a tratar con él. Vemos que es un hombre pues muy valiente, pero al mismo tiempo pues se dio a lo común del mundo, se dio a la mentira, se dio
a las borracheras, se dio a las mujeres, se dio al robo. Fue un hombre sanguinario y mató a miles de personas y mintió a más no poder, engañó a todo mundo. Le entró al adulterio, a la fornicación, tuvo muchísimas mujeres. Fue un hombre pecador, tal vez pudiéramos decir el más pecador, a lo mejor más todavía que Salomón, porque Salomón fue su hijo. Pero el milagro maravilloso. Dios es un Dios de maravillas. Él es un Dios grande, maravilloso. Hace cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Él perdona, Él restaura, Él cambia. Dice en su palabra que Él cambia nuestro corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que alaba a Dios. Es el corazón que tú y yo tenemos ahora. Pues bien, el corazón de David fue cambiado, pero primero fue expuesto a muchísimos peligros. En el libro de Samuel, el primero y segundo libros de Samuel, están registrados todos los peligros, todas las situaciones agresivas, todos los pecados que cometió, y está registrado también el tiempo de la liberación. Aquí en el Salmo 18, lo vamos a leer de corridito. El título del Salmo dice: Alabanza a Dios, al Dios que libra a los suyos. Dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de la tierra y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos.
Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfectos mis caminos, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me levanta sobre los que se levantan contra mí. Aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. ¡Qué hermosa palabra! La palabra riega tu corazón, riega tu alma, te llena de paz. El salmista está dando un anuncio poderoso. Él está hablando de un Dios maravilloso, un Dios que te asegura paz, te asegura prosperidad, te asegura seguridad. Un Dios maravilloso, maravilloso, que nos asegura protección, nos asegura el respaldo, nos asegura fortaleza. Él nos concede gracia delante de las personas que están a nuestro alrededor. La gente confía en nosotros. Antes robábamos, mentíamos. Antes éramos similares a David, cometíamos esos pecados, pero Dios cambió a David. Dios te cambió a ti y me cambió a mí. Y ahora estamos en el taller del maestro. Ahora el salmista, la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha permitido que esta historia quede grabada, quede registrada en este libro, la palabra de Dios, la Biblia, para que tú
la experimentes, para que tú conozcas el poder de Dios. Esta historia, este salmo se ha enseñado muchas veces durante más de 2000 años. Cuando el Señor Jesucristo vino entre nosotros, ya se hablaba, ya se conocía esta historia, que por cierto, también en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, está registrada esta historia. Se convirtió en un salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es el testimonio, es lo que está diciendo el salmista en estos primeros 3 versículos. Enseguida, en los versículos 4 y 5, él está dando un testimonio. Él está diciendo que Dios escucha. Él platica su situación, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios responde. Dios está atento al clamor de sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Aún los niños claman a Dios y Dios escucha sus oraciones. Dios atiende, Él nos ama, Él se mueve, Él mueve todo para que tú tengas cuidado, para que tú tengas protección, porque eres un hijo de Dios y nada malo. Él dice en su palabra que caminarás sobre serpientes y escorpiones y nada te dañará. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Él quiere que tú seas fuerte. Él quiere que que confíes en Él. David luchó y él oraba y él le decía al Señor, Señor, tengo que hacer esto. Y el Señor le decía, sí, hazlo, yo voy a estar contigo. La respuesta de Dios, su manifestación, la tierra se estremece y nos muestra que Dios nos oye. Siempre Dios utiliza la naturaleza para hacernos ver que Él existe. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Allí en el libro de Romanos dice, porque lo invisible de Él se ha puesto de manifiesto por medio de las cosas que miramos. La gloria de Dios en su templo. Allí en el versículo 7 y 8 nos habla de de la gloria de Dios en su templo, en su presencia donde Él está. Él se mueve, dice el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él, porque le estaban haciendo daño a su ungido. Porque su ungido estaba sufriendo, porque su ungido estaba orando. Dios estaba inquieto y Dios estaba preparando el camino de la salvación, del rescate. El verso 8 dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. En el versículo 9 y 10 nos muestra cómo Dios visita la tierra. Inclinó los cielos, dice el versículo 9, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dios visita la tierra, la santidad de Dios. Él oculta su presencia porque no hay hombre que le vea y viva. No hay hombre que le pueda ver y viva. Dice el versículo 11, puso tinieblas por su escondedero.
por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Imaginemos un cielo nublado y la presencia de Dios arriba de lo nublado. Nosotros vemos nubes, pero Él está arriba. Los truenos, dicen por ahí que los truenos es la voz de Dios que está haciendo algo. Dios visita la tierra, la santidad de Dios, versículo 12, por el resplandor de su presencia, porque Dios es luz, Él es fuego, las tinieblas no pueden prevalecer. La luz de nuestro Dios acaba con toda oscuridad. Por el resplandor de su presencia, dice el versículo 12, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. El granizo, el sonido del granizo está, los estudiosos consideran que como suena el granizo es como se manifiesta la presencia de Dios. Carbones encendidos, porque la palabra es fuego consumidor. La palabra viene a nuestras vidas y nos dice: tú eres un pecador, te tienes que arrepentir. Tú eres una persona ociosa, ven al Señor, disciplínate. La palabra, granizo y carbones ardientes, nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Siempre que se habla de la palabra, es Él el que está manifestándose. El versículo 13, Dios visita la tierra, Dios se hace presente, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, la palabra de Dios. Dios visita la tierra, pelea nuestras batallas y nos limpia el camino. Nos rescata. Siempre que estamos nosotros metidos en problemas, clamamos a Dios y hay una manifestación gloriosa. Los ángeles, Dios está moviendo en favor nuestro. Él pelea nuestras batallas. Él nos dice: no hay por qué pelear. La batalla es del Señor y Él nos va a dar la victoria. Él va a pelear y nos va a dar la victoria. Por eso decimos que en Él somos más que vencedores. Dios peleando por nosotros. En los versículos 14 y 15 dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Dice el apóstol Pablo ahí en los Efesios que nuestras luchas no son contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Tú estás pasando por muchas pruebas, pero de todas ellas te librará el Señor. Solamente confía, así como confió el rey David y quedó plasmado para testimonio de las naciones. Quedó plasmado para que tú lo sepas. Él cambió su corazón, Él cambia tu corazón. Él peleó por David y le dio la victoria. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Versículo 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, Él hace nuevas todas las cosas. Él limpia por completo tu corazón y te da una nueva oportunidad. Ven a Jesús, deja todo lo que tú piensas que no puedas, deja que Él haga las cosas. Tú solamente ven a Jesús, déjate abrazar por su presencia. Dios en rescate de su pueblo. Versículos 16 y 17. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Gloria al Señor. Dios en rescate de su pueblo. En el versículo 18 y 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios se agrada de quienes confían en Él. Si tú confías en Él, Él no te defraudará. Si tú le entregas a Él tu corazón, Él te levantará. Él destruirá a tus enemigos. Él
te pondrá en camino limpio. Tú comenzarás a caminar de victoria en victoria. Tendrás luchas, pero caminarás con el Señor. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada de quienes confían en Él. El versículo 20 y 21 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. El Señor había cambiado el corazón de David. Ahora era un hombre que cumplía la ley. Ahora era un hombre que amaba al Señor. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 18 estamos viendo en el versículo 22 y 23. Dios se agrada de quienes confían en Él, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me ha apartado de sus estatutos. También demanda fidelidad por parte de nosotros. Dice el verso 23, fui recto para con Él, y me he guardado de mi maldad. El que robaba ya no robe. Tenemos esos problemas, tenemos esas manchitas dentro de sí, pero Dios está trabajando. Son nuestras luchas, son nuestras peleas de todos los días. Tenemos que vencer. Algunas van a tardar tiempo en que nos libremos de ellas, pero el Señor nos librará de todo. Él completará su obra en nosotros. Dios se agrada de quienes confían en Él. Sigue su testimonio de confianza. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. El verso 24 del Salmo 18 dice, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. En el versículo 25 al 27 está hablando de la misericordia de Dios. Está alaba a nuestro Dios por su misericordia y por su cuidado. Dice el verso 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. El verso 28 dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En los tiempos más difíciles, más complicados, si tu confianza sigue firme, Él te dará la victoria. Tienes que confiar. Vamos casi a la mitad del Salmo. Y viene la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios del cual habla David? ¿Qué nos ofrece ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Yo no lo puedo ver, lo puedo sentir en mi corazón. Él levanta mi cabeza. Él es mi gloria. Él es mi fortaleza. Él es mi capitán. Pero vamos a ver lo que nos dice el salmista. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Acrisolada. ¿Qué significa la palabra acrisolada? Acrisolada significa que tiene la virtud de perfeccionar. La palabra de Jehová, la palabra de Dios nos perfecciona. La palabra de Dios llega a tu vida y te dice, deja de pecar. Deja de ignorar a Dios. Deja de perder. Gana. Vuélvete a Dios. Él te ama. Eres su hijo, Él es tu padre. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra.
ven a Jesús. La palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo trajo este mensaje y ha resonado por más de 2000 años, y ahora te dice a ti, ven a Jesús, deja tus cargas, ya estás cansado de sufrir, ven a Jesús, hoy es tu día. No hay otro Dios. ¿Quién es Dios? No hay otro Dios. Porque, dice el versículo 31, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de Dios? Él nos ama y nos colma de bendiciones. ¿Quién es Dios? No te preocupes tanto por investigar quién es Dios, sino descubre, ese Dios maravilloso te ama y nos colma de bendiciones. A quienes abren su corazón les colma de bendiciones. Si tú quieres probar de las bendiciones de Dios, ven a Él. Él te dará nueva vida. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Versículo 35 nos regala además salvación. Dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Estábamos metidos en tantos problemas, en tantas mentiras, estábamos ahorcados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos habla a través del profeta Isaías. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, nos trajo salvación. El Señor Jesucristo es la puerta. Él es la salvación. El salmista nos está diciendo en el verso 35, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Él nos da seguridad. Versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Su protección, su respaldo y fortaleza. Versículo 37 al 40. Perseguía a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Gloria al Señor. ¿Quién se aparta? Dios vuelve la espalda a quienes se apartan de Él. Por eso hemos de mostrarle fidelidad, hemos de mantenernos firmes y constantes, dice Pablo a los Corintios. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios vuelve la espalda a aquellos que se apartan de Él. Dice el versículo 41, clamaron y no hubo quien los salvase. Y se está refiriendo a los enemigos de Saúl, porque había creyentes, había pueblo que había sido pueblo hebreo, habían sido amantes, habían sido seguidores del Dios Altísimo, pero le dieron la espalda al Señor. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Él nos da gracia delante de los hombres. ¡Qué tantas bendiciones! Antes nadie creía en nosotros, pero ahora que Cristo viene a tu vida, Él cambia tu semblante, Él transforma tu vida. La gente ahora cree en ti y te mira. Ese no es el que andaba ahí, que no dabas un peso. Pues ahora Él tiene palabra, Él tiene consejo, Él tiene autoridad. Míralo nada más,
cómo Dios hace maravillas. Versículo 43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron los hijos de extraños, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus escondrijos, de sus encierros. Esta palabra es para ti. Es para que creas que hay un Dios, el Dios Altísimo. No hay otro Dios, no hay. Jehová de los ejércitos es su nombre, Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está trabajando. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, que Dios está obrando a través de estas tres personas. Dios es uno, dice la palabra. El Espíritu de Dios te está hablando en este momento, está trabajando en tu corazón. Él quiere habitar dentro de ti. Él está tocando la puerta y te dice, quiero entrar, quiero cambiar tu vida, quiero perdonarte, quiero limpiarte. Quiero darte nueva vida. No resistas más. Ven a Jesús. La conclusión, el agradecimiento, el salmista termina en el versículo 46. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Tú y yo somos la descendencia de David. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es el descendiente de David. Creemos, porque lo dice la palabra, creemos que nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva, es Dios, es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo te dice, ven, quiero limpiar tu corazón. El salmista nos está exhortando, nos está diciendo, cree en el Señor Jesucristo, confía, Él te da la victoria. Él me libró de todos mis temores. Él me libró del hombre violento. Él me libró de las saetas, de la muerte. Él me libró. A ti y a mí nos ha librado. Yo he abierto mi corazón. Tú ya lo hiciste. Tú sabes qué hacer. Es tu decisión. Iglesia, afirmémonos en el Señor, amemos su palabra, entendamos su palabra, hagamos que su palabra se vuelva carne dentro de nosotros. Hace tiempo escuché a un hermano que está pasando por una situación grave en su casa y compartió que no había Biblias en su casa, siendo que él y su esposa eran líderes en su iglesia. Vino una fuerte tempestad en su hogar espiritual y ellos cerraron la puerta a Jesús. Cedieron a la tentación, cedieron a la prueba, dejaron a Jehová. Pero él recapacitó, pidió perdón. Pero la tempestad sigue, ahora él tiene que luchar. Y está pretendiendo luchar solo. Pero el Señor Jesucristo le dice, yo estoy contigo. Si es tu caso, si tú estás pasando por una situación parecida, cree, el Señor Jesucristo es tu fortaleza. Ya no había Biblias en su casa y me dice,
ya no hay Biblias en mi casa. Yo le comenté, pero hay palabra en tu corazón. Iglesia, tiene que haber palabra en tu corazón. No puedes dormir si no lees palabra de Dios. No puedes levantarte y comenzar tus actividades si no te presentas delante del Señor y le dices, Padre, ayúdame. Si no le dices, gracias, Padre, por este nuevo día. Señor, te pertenezco, soy tuyo. Tú le perteneces al Rey de Reyes. Él es tu Padre. Él es tu protector. Tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Confía en el Señor. Él levanta tu cabeza. Él es tu gloria. Gózate. El Rey viene pronto. Y viene por ti. Y estaremos con Él. Y nos regocijaremos en las bodas del Cordero. Cree. Él te ama. Él te abraza. Él te espera. Él espera en ti y confía en ti. Padre, gracias por la palabra. Gracias por el testimonio. Gracias por tu misericordia. Gracias porque cada día me enseñas más de ti y me enamoras más de ti. Bendice a tu pueblo, Dios. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendice a su iglesia. Nos escuchamos a la próxima.